Estimados, en esta ocasión hablaremos sobre funciones con que trabaja Microsoft Excel. Una función es una fórmula predefinida en Excel. Existen dos tipos de funciones: funciones sin argumentos, funciones con argumentos. Las funciones sin argumentos son aquellas funciones que no tienen nada dentro del paréntesis. Las funciones con argumentos son aquellas funciones que tienen algo dentro del paréntesis. En algunas ocasiones tienen 1, 2, 3 o más argumentos. En esta ocasión vamos a hallar una función que tiene un argumento. Por ejemplo, tenemos este modelo que me pide hallar el valor absoluto de este dato. Hay dos maneras de poder insertar una función. Uno, se selecciona la celda donde usted va a insertar la función, se hace clic en insertar función, se busca la función por su categoría, porque todas las funciones están agrupadas por categorías, en este caso matemáticas trigonométricas. Tenemos la función, a veces me muestra la sintaxis de la función y lo que hace esa función. Si yo deseo obtener más ayuda sobre esa función, debo seleccionar esta función, porque ahí tengo más informaciones sobre esta función y algunos ejemplos sobre esa función. Hemos seleccionado a veces, hacemos clic en aceptar, obtenemos una ventana y en esta ventana me pide seleccionar el número o la celda donde está el número. Selecciono la celda y en forma automática usted está observando que la fórmula ha sido creada. Al momento de aceptar tenemos ya la fórmula insertada con los valores correspondientes. La otra es en forma directa. Lo hará cuando ya tiene conocimiento sobre el uso de estas funciones. Por ejemplo, digitamos igual a. Apenas usted inicia con la letra A, todas las funciones que inician con la letra A se van a mostrar en esta columna. Continuamos digitando A, B, S. Las funciones pueden ser digitadas mayúscula o minúscula. No van a tener problema. Abrimos paréntesis, ahora me pide el número, es decir, primer argumento. Como es uno solo, un número me pide. Selecciono esa celda, cierro paréntesis, enter y esa fórmula acabamos de digitarlo. Lo copiamos y obtenemos como resultado el valor absoluto de cada una de ellas. Esa es una función que tiene un argumento. En esta ocasión vamos a usar una función que no tiene argumento. Es decir, para ello también tengo que saber el nombre de la función. Igual aleatorio. Abro paréntesis. Y apenas abro paréntesis, acá el formato me dice que no tiene argumento. Y lo único que tengo que hacer es cerrar paréntesis, pulsar enter y el resultado es que voy a obtener un valor aleatorio. Lo voy a copiar y tengo estos valores aleatorios. Si yo quiero recalcular los valores aleatorios, lo podría hacerlo pulsando la tecla de función F9. Cada vez que pulse F9 va a mostrarse los valores aleatorios. En este ejemplo tenemos una columna artículo, precio, cantidad. Me pide hallar el importe. El importe originalmente pude haber mencionado así: la celda de precio multiplicado por la celda de cantidad. Es decir, es una fórmula matemática, es un producto simple. O en su lugar puedo recurrir a la función, porque para multiplicar hay una función que se llama producto. Igual producto, abro paréntesis y ahora me dice el número 1. ¿Cuál es el primer valor? Esta. Selecciono. Acá me dice el separador de lista que va a ser punto y coma. En algunos casos la máquina te va a mostrar el separador de lista como coma. Mencionamos punto y coma y ahora me pide el número 2. Selecciona el número 2 y lógico, ahí usted observa que hay más argumentos. Es decir, esta función tiene no 1, ni 2, ni 3, tiene más argumentos. Como son dos valores que vamos a multiplicar, cerramos paréntesis y terminamos. Pulsamos enter, luego realizamos la copia. Los valores que están acá es el producto de ambos, es una sola fórmula. Si a mí me pide ya el descuento
va a ser el 10% del importe. Como es un producto, también puedo usar la función producto. O puedo recurrir a una fórmula matemática simple y sencilla. Seleccionar la celda de importe, multiplicar por el porcentaje que me pide, que en esta ocasión va a ser 10%. El 10% de 17.5 es 1.75. Realizamos una copia y tenemos el 10% de cada uno de esos valores. Para hallar el total vendría a ser la diferencia de esta y esta celda. Lamentablemente, para diferencia no hay una función. Tendremos que recurrir a una fórmula matemática. Seleccionar la celda donde está el importe menos la celda donde está el descuento. Pulsamos Enter y esto es el resultado de la diferencia de estos dos. Es decir, cuando usted desea usar las funciones, debes tener en cuenta, debes saber cuáles son las funciones que existen, pero no todas son funciones. En el caso de una diferencia no hay una función, tenemos que hacerlo con fórmula matemática. Acá tenemos otro ejercicio. Supongamos que tenemos una columna, los valores de X, en otra columna el valor de Y. Y acá me pide hallar el producto de X por Y. Puedo recurrir a una función o una fórmula matemática. En esta ocasión voy a hacer una fórmula matemática, seleccionar esa celda por esta celda. Una simple fórmula. Cuando usted trabaja con datos de origen que tenga 2, 3 o más decimales, ya se recomienda redondear el resultado de esta fórmula. Redondear, que es diferente a ajustar 1 o 2 decimales. Vamos a mencionar entonces una función que permita redondear. Hacemos clic ahí, aumentamos, redondear, una función. La función redondear me dice número, entonces el número va a ser todo esto. El resultado que se obtiene de ese producto va a ser el número. Punto y coma. ¿Con cuántos decimales va a redondear? Con 2 le vamos a mencionar. Cerramos paréntesis. Recordad que la función redondear en esta ocasión solamente tiene 2 argumentos, el número y el número de decimales. Al momento de pulsar Enter, vamos a obtener entonces ese resultado. Copiamos hacia abajo y tenemos todo con 2 decimales. Pero acá dice con 6.1. Claro, el resultado está siendo redondeado con 2 decimales. Es otra cosa que usted no lo está mostrando. Vamos a marcar eso. Vamos a ajustar a 2 decimales. Todos van a tener 2 decimales. Y la sumatoria de esto podría ser usando una función, ¿no? Igual suma, abrimos paréntesis y mencionamos este rango. Cerramos paréntesis. Pero cuando usted va a sumar, se recomienda redondear también el resultado. Redondeamos este resultado también con 2 decimales. Al momento de pulsar Enter, yo usé el separador de esta coma. Recordar que esta máquina era punto y coma, por eso que sale ese mensaje. Acá te sitúa y ahí mencionas punto y coma. El resultado con 2 decimales van a ser 233.12. Mire, para obtener ese resultado he tenido que multiplicar, copiar hacia abajo, sumar. Cuando en esta ocasión, en esta parte, también puedo haber usado una función directamente. ¿Cuál es esa función? Igual suma, acá dice suma, producto, abrir paréntesis. En esta ocasión el argumento no es un número, no es un rango de celdas, es una matriz. La matriz viene a ser esta. Punto y coma, mencionamos la otra. Es decir, el producto de los valores de ambos rangos se va a sumar. No hay más valores, a pesar que me pide más matrices. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y el resultado del producto de ambos es esta. Acá sale porque estaba redondeado, acá no.
Tenemos acá otro ejercicio donde tenemos las ventas, el importe de las ventas en el mes de enero, febrero, marzo para cada uno de estos vendedores. Cuando vamos a hallar una función estadística, me dice la producción más alta en enero, mencionaríamos igual, para eso debemos saber cuál es la función más alta, la función max. Abrimos paréntesis, acá me dice número, puede ser número o puede ser rango. En esta ocasión, enero es toda esa columna, o sea, la producción más alta de esa columna. Solamente mencionamos eso. Es decir, ¿cuántos argumentos tiene la función max en este momento? Solamente uno. Y ese argumento es un rango de celdas. La producción más alta es 300. Acá dice la producción más baja de Martínez. ¿Qué tendríamos que hacer? Más baja sería la función min. Abrimos paréntesis. Acá también pide el número 1, número 2 y así varios. Pero Martínez ha tenido producción en enero, febrero y marzo. Ahí tenemos. Marcamos ese rango, es un rango de celdas. Recordar que en este caso el rango es un argumento en este momento. Cerramos paréntesis, pulsamos enter. La más baja de Martínez es 100. Aquí dice producción más alta entre Medina y Sánchez. ¿Qué harían? La producción más alta sería en este caso igual max. Ya mencionamos igual max. Abrimos paréntesis. Recordar la función se puede digitar mayúscula o minúscula en lo de menos. Medina es un rango de celdas. Punto y coma, o en su lugar también, mientras usted pulsa control, puede marcar el otro rango de Sánchez, por ejemplo esta. Ahí estoy marcando, ya no necesita digitar punto y coma, lo estoy marcando con control. Tengo la producción más alta entre este rango, entre esta. Son dos, cerramos paréntesis y enter. El valor más alto entre las dos, ¿cuál es? Es este. Ahora, si usted pone, por ejemplo, acá 500, lógico, el resultado de eso será 500. ¿Por qué? Porque el resultado, el valor más alto de los dos rangos, viene a ser este. Por último, en este cuadro tenemos estas informaciones sobre el personal. Las funciones estadísticas también se usan para obtener cuadros de resumen. Tenemos el número de empleados de Surco. ¿Cuántos empleados usted observa de Surco en este cuadro? Para no estar contando 1, 2, 3, acá realizas una función igual contar punto sí. Abrimos paréntesis. Y recuerda que la función contar sí solamente tiene dos argumentos. El rango se refiere dónde usted va a contar. ¿Dónde? En este rango. En esta columna vamos a contar. Punto y coma. ¿Qué me dice? ¿A quién vas a contar? ¿A quién se me ha contado? A lo que son de Surco. Entonces, Surco digitamos entre comillas. Como es el último argumento, cerramos paréntesis y enter. Acá tenemos la función, ¿no? Contar punto sí es porque voy a contar algunas personas. En esta ocasión vamos a contar a los que son de Surco. No se va a contar todos, sino algunos. Por lo tanto, van a cumplir una cierta clase de condición o criterio. Número de empleados de Lima y Ate. Es decir, vamos a contar lo que son de Lima y lo que son de Ate, ¿no? Primero contaremos, ya sea Lima o Ate, en el orden no interesa. Vamos a mencionar contar punto así. Abrimos paréntesis. El rango donde está el personal Limate, el rango es todo esto. Ahí mencionamos al personal de Lima, por ejemplo, entre comillas, porque es el criterio. Ahí estoy contando al personal de Lima, pero me falta más el personal de Ate. Entonces mencionamos en esta ocasión el símbolo más y otra vez mencionamos contar punto sí, es decir, de nuevo, en este rango de celdas vamos a contar a quienes, al personal de Ate. Entonces ahí estamos contando el personal de Lima al personal de Ate.
¿Y cuántas personas son? 3. Es decir, acá tenemos 1, 2, 3. En esta me pide cuánto se pagará el personal de Lima. Es decir, todas las personas de Lima que vienen a ser estas, todas las personas de Lima que son estas, yo tengo que sumar esta. 2.000 más 1.500. Solo de Lima me pide. Pero para sumar, ¿qué tengo que hacer? En esta columna tengo que buscar a los de Lima y en esta columna sumarlas. Para eso debemos usar la otra función, sumar punto si, abrimos paréntesis. ¿Dónde buscamos al personal de Lima? Acá. Según el formato, ¿no? Nos basamos en el formato, sumar punto si son 3 argumentos. Punto y coma. Criterio. ¿A quién buscas en este rango? ¿A quién buscamos? Al personal de Lima. Punto y coma. Tercer rango es rango suma. ¿Dónde usted va a sumar? Usted va a sumar en la columna de básico. Esta es la columna de básico. Es decir, en otra palabra, ¿dónde buscas? ¿A quién buscas? ¿Y dónde vas a sumar? ¿Dónde buscas? ¿A quién buscamos? ¿Y dónde vamos a sumar? Cerramos paréntesis siguientes. Es decir, vamos a pagar 3.500 al personal que vive en Lima. Por último, me dice promedio de hijos de casados. O, por si acaso, los casados son todos estos. Es decir, lo que vamos a hacer es sumar primero estos 3 datos y dividir entre la cantidad 3. Para ello, 2 clases de fórmulas. Uno, puedes mencionar la función promedio.si, porque hay una función promedio.si. Dice rango, donde buscas a los casados. En este caso, en esta columna, vas a buscar a quién. Ahora te pide el criterio, a lo que son la letra C, porque acá está como C. Si habría la palabra casado, acá tendría que poner casado. Acá está solamente la letra C. Recordar, Excel no diferencia mayúsculas de minúsculas. Me dice rango de promedio. ¿En qué columna vaya promedio? En la columna de hijos. Así, en esta columna. En la columna de hijos vaya promedio. Son 3. Al momento de cruzar entonces, el promedio viene a ser 3,666 en ese orden. Pero esta función promedio solo trabaja cuando es un solo tipo de dato. Imagínese que la función promedio no existe para usted. ¿Cómo lo hallarías el promedio? Primero, sumaríamos. Sumar punto si. En la columna de estado civil, vamos a buscar a quienes, a los casados, y lo sumamos en la columna de hijos. Es decir, lo que estoy haciendo primero es sumar. Va a salir 11. He sumado 2 más esta, es 11. Pero a esa suma tengo que dividir entre la cantidad de personas que he tenido que contar que son casados. Es decir, a esta fórmula le vamos a dividir entre contar punto si en la columna de estado civil, que viene a ser esta. Vamos a contar a quiénes, a los casados. Es decir, primero sumamos, luego dividimos. Este método usará cuando a usted se le pide el promedio de hijos para los casados y viudos, por ejemplo. Entonces, casados y viudos son 2 tipos de datos. Tendrá que sumar primero casados, viudos, luego entre la cantidad de casados y viudos. Cosa que esta función, promedio.si, no funciona con más de un tipo de dato, apenas con uno. Eso es todo, muchachos. Espero que hayan entendido la clase y nos vemos hasta la otra oportunidad.